Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy a mi compañera María del Carmen y quien les habla, Enrique Vázquez, nos ha tocado exponer la Constitución de 1856, la Constitución más liberal. Esta es la sexta Constitución de las 12 que ha regido el Perú. Esta Constitución tuvo un periodo de 4 años de régimen y dio paso a la Constitución de 1860, que fue la más larga y duradera que ha regido al Perú. La Constitución de 1856 se caracteriza por tres ideales. La primera, el liberalismo, lo cual nos refiere que el Estado se separe del individuo, tanto en la vida social y económica, que ya no tenga tanta influencia sobre el ciudadano. El antimilitarismo se nos refiere a un Estado que sea sin violencia. Y el sesgo anticlérico o anticlerial se refiere que el Estado aparte o se deje de ser influenciado por la religión. A continuación expondré el contexto de la Constitución de 1856. Antecedentes de la Constitución de 1856. La Constitución de 1856 se da con la Revolución Liberal de 1854 a fines de 1853. Domingo Elías, expresidente del Perú, que gobernó por meses, que fue el mes de junio hacia el mes de agosto de 1844, acusó al presidente actual, Echenique, de ser demasiado generoso al pagar el monto de la deuda de la consolidación. Echenique ordena la prisión de Elías y lo deporta. Sin embargo, el rebelde regresa a Tumbes desde Ecuador, donde intenta un golpe de estado pero fracasa. El desarrollo de la Revolución Liberal comenzó con las protestas de la Revolución de Arequipa y Castilla se dueña de la insurrección. Llega el 13 de febrero a la Ciudad Blanca. Entre aclamaciones del pueblo, Echenique manda sus tropas al sur, pero Castilla, con menos hombres, defiende la ciudad. A fines de marzo, Castilla se desplaza del Cusco. El 14 de abril recibe el anuncio de que la Junta Revolucionaria de Arequipa lo ha proclamado presidente provisorio, con un ejército conformado llegado desde Andahuaylas el 8 de junio y el 23 se reúne en Bombón con la división del general del Castillo. El 3 de junio ocupa Humanga, escoltado por los famosos morochucos. A pesar que el país tenía dos presidentes, Castilla expide el 5 de julio el histórico derecho de la obligación de tributo indígena, lo cual le da un carácter social a su revolución. Domingo Elías vuelve al país. El gobierno manda tropas contra él y trata de defender la plaza de Arica, pero es derrotado. De otro lado, Vivango desde el gobierno de Chile retorna, pero no participa al sentirse marginado por Castilla desde Huamanga. Este último traza su estrategia final. Echenique avanza hacia Jauja y pensaba atacar a Castilla en Huancayo, pero no puede derrotar a este, ya que el general Isuchuga en Huancavelica impone. Entonces, Echenique ocupa el valle de Montaro, mientras que Castilla ocupa una región pobre y decide atacar por las alturas para amenazar la capital y obligar a que Echenique retorne a Lima. Su plan dio resultado. El 3 de diciembre en Huancayo, Castilla dio otro decreto trascendental. Proclama la libertad de todos los hombres que se encuentran en el país. Era el decreto de la abolición de la esclavitud. Pero este decreto tuvo dos caras, ya que
En los atestados dice que se liberaron más de 28.000 esclavos, pero en realidad fueron 15.000, o sea, se pagaron 13.000 esclavos más. Y recordemos que esta, este decreto no importaba si el esclavo era viejo, que estaba a punto de desahuciado, a punto de morir, se pagaba por como si fuera un esclavo nuevo. Ya. El 5 de enero de 1855, en la hacienda de La Palma, las tropas de Castilla derrotan a las de Chenique, y este tiene que ser aislado y sublían el palacio de gobierno. La casa del presidente y la quinta de su esposa son saqueados, al igual que las de sus familiares y sus más cercanos colaboradores. Echenique parte al exilio. Como consecuencia triunfante de la Revolución Liberal, se instaló un gobierno provisional con el general Ramón Castilla como presidente. Castilla convocó elecciones para reunir la Asamblea Constituyente o Convención Nacional, cuya misión sería reformar la Constitución conservadora de 1839. Consecuencia de la Constitución de 1856. La consecuencia más importante de la Constitución de 1856 fue la Guerra Civil Peruana, también conocida como la Revolución de Arequipa. Fue una de las más largas y sangrientas que tuvo el Perú, porque no solamente fue entre los caudillos de Ramón Castilla contra Manuel Ignacio, sino también fue una lucha ideológica, ya que por el lado de Ramón Castilla era un conservador moderado, mientras que Manuel Ignacio era un liberalista. Convención Nacional o Asamblea Constituyente. Esta nace después del que el presidente Ramón Castilla ganara la Revolución Liberal de 1854. Esta convención se instaló el 14 de julio de 1855 y su existencia se prolongó hasta el 2 de noviembre de 1857. Su primera medida fue rectificar o legalizar los actos de Castilla, nombrándolo como presidente provisorio. También dirigió la Constitución o derogó de la Constitución de 1839 y aprobó el Estado de Gobierno provisorio. Por primera vez se convocó a elecciones con sufragio directo y universal. Directo, pues no se elegiría a los colegiados electorales, sino directamente a los representantes del nuevo Congreso, porque todos los peruanos votarían sin ninguna limitación, sin importar ser analfabeto o tener fortuna. Buen día, doctor. Mi nombre es María del Carmen Apazahuayna. Prosiguiendo con lo que mi compañero Enrique Vázquez viene acotando sobre la Constitución de 1856, ha llegado mi turno. La Constitución de 1856 fue promulgada el 19 de octubre de 1856 por Ramón Castilla. Su órgano constituyente fue la Convención Nacional. Su estructura consta de 140 artículos, forma de gobierno representativo, declaración de principios Dios, invocación a la protección de Dios y origen de la soberanía es la nación. Esta Carta Política de 1856 fue de acentuado carácter liberal. Veramos sus más importantes disposiciones. Abolió la pena de muerte, lo que constituyó una novedad. Fue José Gálvez Eusquiza, futuro héroe del combate del Callao, quien en el Parlamento defendió ardorosamente la abolición, resumiendo su pensamiento en esta frase: la sociedad no tiene derecho a matar. Limitó las atribuciones del Poder Ejecutivo, estableciendo la vacancia de la Presidencia de la República por atentar contra la forma de gobierno o disolver el Congreso. Estableció que el periodo presidencial duraría 4 años y no 6, como en la anterior Constitución.
Creó el Consejo de Ministros, que en ley complementaria fue definido como una entidad autónoma. Creó la figura del fiscal de la nación con la misión de vigilar el cumplimiento de las leyes. Estableció que para una reforma constitucional se necesita la aprobación del proyecto respectivo de 3 legislaturas. Desconoció los privilegios hereditarios, los fueros personales y vinculaciones, pues toda propiedad era enajenable en la forma determinada por las leyes. Tampoco reconoció empleos en propiedad. A propósito de esta última prohibición, una ley especial aclaró que la permanencia de los empleados no quedaba en el arbitrio de ninguna voluntad, sino de la ley, que no están afectados en manera alguna los derechos de que los empleados civiles y militares tenían a ser remunerados por la nación en proporción al tiempo y calidad de sus servicios y con arreglo a las leyes vigentes. Estatuyó la ciudadanía de los peruanos varones mayores de 21 años o casados y la pérdida de ella por aceptar título de nobleza. Estableció el sufragio popular directo para todos los peruanos que supieran leer y escribir o tuviesen propiedad raíz o fuesen jefes de taller o soldados o marinos retirados. Restableció las juntas departamentales y municipales. Estableció el carácter gratuito de la educación primaria. Prohibió la expatriación y el extrañamiento cuando no hubiese sentencia ejecutoriada. Pese a los esfuerzos de los liberales, no logró imponer la libertad de cultos y el Estado continuó protegiendo la religión católica, no permitiendo el ejercicio de otros cultos, pero se suprimieron las vinculaciones y los fueros eclesiásticos, así como los diezmos y primicias. Esta constitución no satisfació a la mayoría de la población. Precisamente la rebelión de Vivanco había tenido como móvil la oposición al predominio del liberalismo y el anticlericalismo en el gobierno. Tras el fin de la Guerra Civil, Castilla, en 1860, convoca un nuevo Congreso, el cual, pese a ser solo de carácter ordinario, se arrogó la facultad de constituyente y procedió a hacer una reforma constitucional inmediata. Así surgió la Constitución de 1860, de carácter moderado y la que más larga vida ha tenido hasta ahora.